Serie Dios y el hombre. Hola, ¿cómo están en este día? Presentamos el devocional Estudiando la Palabra. Gracia y paz te sean multiplicados en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:2. Agradezco a Dios por tu vida y tu paciencia ante las irregularidades en la continuidad de los devocionales diarios. Te solicito oración a mi favor. Dios te bendiga y prospere en todas las cosas. Comparto esta palabra creyendo que será de bendición para ti y para todos los que están contigo. Vencedores en Dios. La razón por la que no tenemos fuerza es porque no somos lo suficientemente débiles. La fuerza de Cristo se perfecciona solo en la debilidad. El secreto de la vida victoriosa no es Cristo dándome poder. Cristo es mi fortaleza en mi debilidad. Las pruebas pueden surgir por diferentes situaciones, pero Dios siempre puede usarla para nuestro beneficio espiritual. Descubrimos que las Escrituras nos permiten invocar a nuestro Padre Celestial cuando estamos preocupados y que Él siempre responderá con prontitud, incluso cuando no esté de acuerdo con nuestro pensamiento, para que podamos experimentar plenitud de gozo, incluso en tiempos de angustia, porque podemos ser testigos del poder de Cristo obrando en nuestras vidas y también podemos ver ese poder obrando en la vida de los demás. Mientras sigamos teniendo vida dentro de nosotros, no podemos aceptar la victoria de Cristo. Aunque Cristo pueda morar en nosotros, Él no tiene lugar para habitar en nosotros. Debemos llegar al final de toda vida en nosotros, porque cuando el hombre llega al final es la oportunidad de Dios. A menos que una persona vea su propia debilidad absoluta, nunca aceptará la cruz ni entregará completamente todo el control al Señor. Mientras los hijos de Israel mantengan la relación correcta con el tabernáculo, prevalecerán y ninguna nación podrá alcanzarlos. Pero cuando surgieron problemas en esta relación, fueron hechos prisioneros. Aunque a veces tenían reyes poderosos y gran sabiduría, lo único que importaba era si ofendían o no el arca de la alianza del tabernáculo. Además, lo mismo es cierto para nosotros como pueblo de Dios hoy. Si no ponemos a Cristo primero, no podemos ganar. Solo cuando le damos la preeminencia, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Solo aquellos que permiten que Cristo prevalezca en todas las cosas pueden entrar al lugar santísimo. Aumentar nuestro conocimiento de la Biblia no es crecimiento espiritual. Solo el crecimiento de Cristo en nosotros es crecimiento espiritual. La revelación es lo que Dios nos da, un don objetivo. La luz es lo que Dios nos revela en la revelación, una visión subjetiva. La visión espiritual incluye tanto la luz como la revelación. Para tener poder, uno debe dejar que Cristo se siente en el trono de su vida. Cuando Cristo crezca en él, tendrá poder. Dios a menudo nos trata como lo hizo con los hijos de Israel en el desierto, privándonos del alimento y la ropa terrenales para que podamos darnos cuenta de la abundancia de Dios. Hay mucha gente que trabaja para Dios pero no le sirve, porque trabajar para Dios y servirle son dos cosas muy diferentes. ¿Cuán pocas personas le sirven? El grado de éxito en nuestro trabajo está determinado por el grado de Cristo en nuestro trabajo. Somos pan en las manos de Dios. Después de comer, la gente da gracia a aquel que dio el pan, no al pan. El centro de Dios es Cristo. Él es el centro de los propósitos y planes de Dios. Él es el centro de todo. Por lo tanto, nuestro mensaje central siempre debe ser Cristo. Dios dejó la iglesia terrenal no solo para predicar el Evangelio y salvar a los pecadores, sino también para demostrar la victoria de Cristo en la cruz, y permitió que Satanás permaneciera en la tierra para darnos la oportunidad de demostrar la victoria de su Hijo. Hay 3 puntos principales en el Nuevo Testamento. Primero, la cruz. Segundo, la iglesia. Y tercero, el reino. La cruz de Cristo ha obtenido la salvación y la victoria.
La Iglesia es responsable de mantener y manifestar la victoria de la cruz en la tierra, y el reino revelará el ejercicio de esa autoridad y poder. Así como antes todos éramos extensiones de Adán a través de la vieja naturaleza, ahora debemos ser extensiones de Jesucristo a través de la nueva naturaleza. A lo largo de las Escrituras vemos que la carne se somete al andar en el Espíritu Santo. La batalla que se da dentro del creyente abarca a toda la persona. La lucha es entre ceder a las inclinaciones de la carne y someterse nuevamente al dominio del pecado, o ceder a las demandas del Espíritu y continuar bajo el dominio de Cristo. Este conflicto dentro del creyente debe continuar a lo largo de su vida terrenal si finalmente ha de reinar con Cristo. El mundo es vencido por el amor del Padre. Después de afirmar con firmeza su filiación espiritual, se les advierte de los peligros que rodean a los creyentes, por muy cristianos que sean. La naturaleza pecaminosa de Satanás se manifiesta en la vida de aquellos que le pertenecen. El propósito de la venida de Jesús fue para destruir las obras del diablo. La persona que practica el pecado, incluso un creyente, es del diablo en el sentido de que participa en la actividad demoníaca. Por lo tanto, Juan señala que los creyentes pueden hacer las cosas del diablo. La semilla restante es quizá la naturaleza divina de la que los creyentes pueden separarse, pero la semilla se interpreta de diferentes maneras, como Jesús, el Espíritu Santo, las Escrituras o el mensaje del Evangelio. En otras palabras, este versículo dice que el hábito del pecado no está de acuerdo con el andar cristiano. El amor mundano es la negación de nuestro amor por Dios y la identificación de nosotros con un sistema que está a punto de ser destruido, y Satanás es derrotado al creer en Cristo. La razón por la que la Iglesia todavía está en la tierra es para defender y demostrar la victoria de la cruz de Cristo al atar a Satanás en todas partes. El principio de vida para un discípulo de Cristo debe ser este: cuando la muerte está obrando en mí, la vida está obrando en los demás. La muerte de Cristo expresada a través del desgaste continuo de nuestro hombre exterior obra específicamente en nosotros y es el medio por el cual se ejerce la vida espiritual. La vida que testimoniamos en la muerte continua del cuerpo se extiende más allá de nosotros mismos y nos es traída por nuestra muerte. Hoy la Iglesia no puede cruzar al otro lado para ganar por la falta de sacerdotes que están en medio del Jordán, muerte. Por un lado, los vencedores de Dios deben ser fieles en negarse a sí mismos, al mundo y a Satanás. Por otro lado, deben saber cómo ejercer la autoridad de Cristo. La oración o petición normal es una oración de la tierra al cielo. Una oración de mando o autoridad es una oración del cielo a la tierra. Satanás quiere que creamos que somos débiles, y debemos afirmar esto con alegría, porque cuando somos débiles, Cristo es fuerte a través de nosotros. Su fuerza se cumple en nuestra debilidad. Ahora, haz la aplicación a tu vida. Piénsalo y dilo: Santo Señor, gracias por tu palabra y por darnos la oportunidad de disfrutarla. Cuida nuestro corazón para albergar siempre pensamientos conforme a tu voluntad. Cuando seamos probados, permítanos experimentar su amor inagotable para consolarnos y su poder milagroso para animarnos. Si es su voluntad, ayúdenos a comprender su propósito y traiga fortaleza a todo nuestro ser. Ponga en nosotros un gozo sobrenatural por lo que está haciendo en nuestra vida y la de otros. Llénenos con su Espíritu Santo para testificar con poder de sus maravillas. En el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Si esta palabra te ha sido de bendición, compártela con tus contactos. Alguien más puede ser bendecido. Gracias. Si deseas realizar un comentario, una crítica, un aporte o una sugerencia, escribe un mensaje al email Efraín Pedro Butinsky, todo junto en minúscula con Y después de la T, @gmail.com. Será muy apreciado. Si te interesa ver otros devocionales y estudios bíblicos, puedes verlo en Facebook o en YouTube en el canal Efraín Pedro Butinsky. Dios te inunde con su gracia. Dios te bendiga. Estos pasajes bíblicos te pueden ayudar para complementar el devocional de este día. Me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
2 Corintios 12:9. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. 2 Corintios 7:4. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5:17 y 18. Y ellos les han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3, 8 y 9. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1:4. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Segunda Corintios 4:12. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zaretam, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firme en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Josué 3, 14 al 17.
Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedía quiso amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y cántame con su divino amor. Me impacta ver su gloria, su paz inunda mi alma. Bendiciones. Puedes comunicarte a nuestros teléfonos personales más 549-2625-571302 o más 549-2625-451082. Puedes hacerlo a través de una llamada, un mensaje de voz, un WhatsApp. Esperamos tu comunicación. Te invitamos a que nos continúes escuchando por los distintos medios radiales, Facebook o por YouTube, esperando sembrar una palabra de Dios. Bendiciones. Chao, chao.